según el cual se genera una comisión que analiza las proposiciones y después simplemente se elimina el trabajo de todas las bancadas de acuerdo a los intereses de quienes componen la comisión. Queremos dejar en claro que precisamente por eso el Centro Democrático no participó en esta comisión, porque tenemos interés de defender estas ideas y tenemos interés de defender las proposiciones. Yo quisiera dejarle a la ciudadanía en claro algunos temas que me parecen importantes, el primero de los cuales: evidentemente, esta jurisdicción es una jurisdicción que busca la impunidad para los peores criminales de Colombia, que son las FARC, que tiene un mecanismo terrible con las Fuerzas Armadas de Colombia, donde se les garantiza la libertad solo a cambio de confesiones, y donde si pretenden ejercer su derecho a reivindicar su buen nombre, van a tener la inmensa y difícil tarea de contratar un abogado y ganar el proceso para poder quedar libres, de manera que es un procedimiento de una vez viciado. Pero como lo hemos visto en las discusiones que antecedieron a esta intervención, también se está buscando darle impunidad a otros criminales. Y por supuesto que así tiene que ser, porque usted cómo va a decir que le puede dar impunidad a los criminales de las FARC y que pueden tener representación política sin siquiera pagar las condenas, los criminales de las FARC, pero los otros criminales de este país, eso sí, les toca pagar condena y además quedan sin representación política. Por un derecho de igualdad, la impunidad va a tener que ser igual para todos, y lo que es peor, van a tener que devolverle los derechos políticos a criminales como los paramilitares y los parapolíticos que fueron condenados, precisamente apartándolos de la política para evitar que los colombianos tuviéramos la desgracia de tener asesinos y secuestradores y masacradores en la política. Pero ese es el propósito de esto, es lo que llaman negociación de la paz. Pero queremos también advertirle a la ciudadanía de temas muy graves. Por ejemplo, la responsabilidad de mando para las FARC. Y así ha quedado en este proyecto, habrá responsabilidad de mando solo si se demuestra control efectivo antes, durante y después, es decir, habrá que probar los tres momentos. En cambio, para las Fuerzas Armadas de Colombia, señor presidente, se ha puesto una conjunción distinta, que es la conjunción O, de manera que habrá que probar el control sobre el cuerpo, si fue antes, durante o después, es decir, en cualquiera de los tres momentos se genera responsabilidad inmediata para los miembros de mando de nuestras Fuerzas Armadas. Otro tema que vale la pena contarle a la ciudadanía: si los miembros de las FARC vuelven a delinquir, ni siquiera así pierden todos los beneficios, ni siquiera así terminan obligados a ser extraditados. No, la ley lo que pretende es que si vuelven a delinquir se prefiera pasarlos a la justicia ordinaria y solamente de manera excepcional y como última ratio se podría considerar la extradición. Otro tema importante: se pretende eliminar la ley de extinción de dominio para los familiares de las FARC, donde se dice que todos los colombianos estamos obligados a demostrar que nuestros bienes son lícitos cuando se muestre que tenemos un incremento patrimonial que no sea fácil de justificar. En cambio, los familiares de las FARC tienen la ventaja de quedarse con todo el patrimonio y el Estado tiene que probar, en cambio, que los bienes son ilícitos, lo que a todas luces es un imposible jurídico. Pero las perlas siguen adelante, porque yo creo que aquí hay unos temas que también tenemos que observar y que son sumamente graves, como por ejemplo, que la tutela no pueda ser seleccionada directamente por la Corte Constitucional, sino que las propias salas de la JEP tienen que seleccionar las tutelas, de manera que la Corte Constitucional queda maniatada y no puede accionar las tutelas cuando hay violaciones de los derechos fundamentales de los colombianos, porque aquí lo que pretenden es que esos jueces, nombrados por 5 personas, como lo hemos dicho y como lo tenemos que repetir, 3 de ellos extranjeros, todos de ideología de izquierda, que no representan a ningún colombiano, que ningún colombiano eligió y que no tienen responsabilidad con el pueblo colombiano. Esas 5 personas eligen esos jueces que van a tener un poder superior a la propia Corte Constitucional y que incluso vienen a modificar la tutela, que ha sido una institución que los colombianos nos hemos resistido a modificar, porque serán los miembros de la JEP los que tengan también la última palabra sobre si puede o no proceder una tutela. Pero lo que es más grave, una vez suponiendo que la JEP y la Corte Constitucional seleccionaran la tutela, los colombianos estarían pensando, bueno, y la fallan a favor del ciudadano. Pero si la jurisdicción de la JEP decide no acatar la tutela o no la implementa adecuadamente, no hay ninguna opción
ningún mecanismo jurídico para que la Corte Constitucional pueda poner en cintura las decisiones de la JEP posteriores a la tutela. Un minuto para la senadora Paloma Valencia. Sonido, por favor. Les decía, si por ejemplo la Corte Constitucional fallara a favor del ciudadano la tutela y entonces uno esperaría que hubiera unos mecanismos para que la Corte pueda mirar que efectivamente lo que se dijo se cumpla, pues no lo va a ver, porque aquí le crean un cerramiento total a las decisiones de la JEP que pueden ser contrarias a la tutela y no hay cómo proceder en contra de ellas. Pero hay unos temas que nos preocupan adicionalmente, como por ejemplo que las víctimas, esas sí no tienen atención gratuita ante la jurisdicción, siquiera por lo menos esa proposición del Centro Democrático la han tenido en cuenta. Todo esto para decir, señor presidente, que aquí hay temas fundamentales, temas que el país tiene que conocer y por eso volvemos a solicitar la votación artículo por artículo, para que los colombianos puedan conocer el contenido íntegro del proyecto y por eso hemos radicado proposiciones en cada uno de esos artículos y manifestamos nuestro deseo de llevarlas a la discusión y votación por este Congreso, en aras de defender la información de todos los colombianos. Gracias, señor presidente.